Pues gracias a Dios por este tiempo. Vamos a comenzar nuestro estudio bíblico, la segunda parte de Jonás. Jonás finalmente cumple su misión. Tiene 4 capítulos el libro de Jonás y en los primeros 2 pues vemos a Jonás y su rebeldía. Capítulo primero, se embarca para Tarsis. Capítulo 2, pues es la oración de Jonás en el vientre del gran pez. Y luego en el capítulo 3, Dios le habla por segunda vez y él empieza a retomar la misión que le fue encomendada. Así es que Dios le llama por segunda vez, es decir, le da una oportunidad más. El llamado de Dios es perseverante, Dios tiene un propósito, Dios va a cumplir su propósito, así es que es mejor que el hombre de Dios, el creyente, no sea rebelde a Dios, es mejor obedecer a Dios sin que Él nos tenga que pasar por experiencias duras, amargas, tristes, peligrosas, como la experiencia de Jonás, que en el vientre del pez, imaginan ustedes. Ay, Señor, qué grande fue la rebeldía, la experiencia de Jonás. Bueno, vamos al capítulo 3 de Jonás, que dice así: Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Ajá. Así es que en los versos 3 y 4, capítulo 3, 3 y 4 dice: Y se levantó Jonás y se fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová, es decir, cumpliendo ahora sí fielmente lo que el Señor le dijo. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino, una gran metrópoli. 3 días de camino, tomando en cuenta que el hombre camina entre 35 y 40 kilómetros por día. Él caminó 3 días y pues posible, porque esos terrenos donde estaba situada la ciudad no eran montañosos, sino parejo, que él haya caminado los 40 kilómetros por día. Bueno, 3 días de camino, 40, 80, 120 kilómetros más o menos de la ciudad. Eso haciendo un cálculo, pensando en lo que puede caminar una persona. 3 días de camino, solo para cruzar la ciudad. Y mientras él iba cruzando la ciudad, iba predicando un mensaje poderoso. Desde luego, no vemos que Jonás esté con mucho entusiasmo predicando. Parece que no se le ve muy comprometido, muy entusiasmado, donde él está esperando incluso que la gente se arrepienta. Él predica no de muy buena gana, pero predica, y predica todo el mensaje de Dios. Pero en realidad no parece ser que él esperaba que la gente se arrepintiera de sus malos caminos. Finalmente dice, verso 4, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo ese primer día: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Parece ser que no era un mensaje motivacional. Hay predicadores que están buscando dar mensajes de motivación. Pues si comparamos el mensaje de Jonás con la enseñanza de algunos tutores o predicadores o maestros de predicación que dicen que hay que darlos motivacionando. Pero Jonás nada de positivo.
de aquí a 40 días o dentro de 40 días, Nínive será destruida. Hay nada de positivo, nada de esperanza, no. Dentro de 40 días, Nínive, la ciudad de ustedes, será destruida por sus malos actos. Pues era contundente, era impactante, no daba tregua, no decía que se arrepintieran, no menciona la Biblia nada de eso. Solo decía, dentro de 40 días esta ciudad será destruida. Y miren que las gentes de Nínive le creyeron. Este mensaje llegó hasta el rey. Bueno, leamos ahora los versos 5 al 9, donde encontramos la respuesta de los ninivitas al mensaje de Jonás. Y dice el 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron del cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido real, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. El rey, y era pagano, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Ay, miren qué rey tan, podríamos decir, tan blandito, tan proclive al mensaje de Dios. Llegó el mensaje y se quitó sus vestidos reales, se vistió de cilicio, era una ropa de luto, el cilicio muy rasposa, y se sentó en ceniza. Era la figura de que estaba muy triste, enlutado, triste, porque había la nación, juntamente con las autoridades, ofendido a Dios. Y ordena ayuno para toda esa gran ciudad. Y también les dice que no tomen agua ni coman nada, incluyendo los animales, todos. Quizá Dios, ese Dios que mandó destruir la ciudad, nos perdone y no nos haga nada de mal, nada de daño. Entonces hizo esa proclama y se cubrieron, dice, si no, cúbranse de cilicio hombres y animales, también toda la ciudad, y clamen a Dios fuertemente. Y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Esta ciudad, de acuerdo a la historia, era una ciudad, digamos, muy pecadora, en gran manera. Les gustaba el robo, la violencia, hacían destrucción, no respetaban. Eran personas que iban en un gran desenfreno espiritual. Y el rey les dice: ayunen, cúbranse los hombres y animales de cilicio y clamen a Dios fuertemente. Y luego en ese clamor a Dios es de oración. Y luego les dice: también conviértase cada uno, no cada jefe de hogar, no, cada persona, de su mal camino, de los robos que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y se arrepienta Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos?
O sea, el rey no estaba seguro que encontraría el perdón de Dios, pero dice, vamos a hacerlo. A lo mejor Dios desiste de destruir la ciudad. Así es que para que no perezcamos, vamos a arrepentirnos. Miren ustedes, qué hombre pagano, parece un predicador del Evangelio de Cristo, un predicador de la Biblia, un predicador verdadero, y es pagano. Y desde la ceniza, desde el cilicio, desde aquella ropa de luto áspera, mandó estas instrucciones por sus siervos para hablarle a la ciudad. Y el verso 10 nos dice, y vio Dios lo que hicieron. Vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría. Miren, Dios mira todas las cosas. Dios sabe todas las cosas también. Así es que cuando Dios ve que las personas están volviéndose de sus malos caminos, pues Dios los perdona, así de sencillo, desde hace muchos siglos. Y eso hace ahora también. Dios perdona al pecador cuando éste se arrepiente de corazón y toma acciones que avalen ese arrepentimiento. Así predicaba Juan el Bautista. Decía Juan, arrepiéntanse y haced frutos dignos de arrepentimiento. Pues esto hizo la ciudad de Nínive. Hicieron frutos dignos de arrepentimiento. Primero el ayuno, el luto, hasta los animales. Bueno, una cosa maravillosa en cómo la ciudad, la gran ciudad, había tocado su corazón. Entonces, en este pasaje que vamos a ver ahora, en el capítulo 4, se manifiesta la compasión de Dios, el Dios del profeta. Entonces dice que Dios vio. Miren eso, quisiera recalcar ese verso 10. Perdón, sí, el 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de sus malos caminos, de su mal camino. Eso espera Dios de nosotros también. Dios quiere ver que la persona cambie. Muchos piensan que el arrepentimiento es llorar y llorar y llorar. No, el arrepentimiento no es llorar. Puede ser que alguna persona que se está arrepintiendo sinceramente llore, pero Dios no busca que las personas lloren. Lo que Dios busca es que las personas cambien sus vidas, sus actos, que ya no sean los mismos, que cambie de modo de pensar. Entonces Él vio el arrepentimiento y vio personas con corazones clamando por perdón. Y entonces Dios miró esto y dice ahí que tuvo compasión, que Dios se arrepintió del mal que había pensado hacerles. Es decir, cambió de parecer el Señor, pero cambió de parecer porque vio que había personas con corazón contrito y humillado, pidiendo perdón y clamando por sus vidas. Capítulo 4, 1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Esa es la contradicción de este predicador. Jonás va predicando por cumplir lo que Dios le dijo y sí dio fielmente el mensaje. No se le puede regatear nada a Jonás, sí, pero mientras que la gente se arrepentía y se volvía a Dios, Jonás se apesadumbró, porque no se cumplió la ciudad
pues, digamos, se destruyera, que ya empezara a ver los primeros rayos, las primeras centellas, los primeros truenos o algo. No, dice, se apesadumbró, un pesar grande, pero en extremo apesadumbrado. Y no solo eso, se enfadó, lo cual quiere decir se enojó. Enfado es lo mismo que enojo, estar enfadado. Entonces se enojó, pero en extremo. Ay, miren qué predicador. Todo predicador verdadero del evangelio, pues predica esperando la conversión, y cuando se convierten hay alegría. Qué bueno que escucharon y que se volvieron de su mal camino. Bueno, este Jonás no es el típico predicador, es muy especial. Entonces mire usted, y oró a Jehová, así enojado y apesadumbrado, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Ay, Señor. Pues mira, no, Jonás era un personaje que sí conocía de Dios. Sabía que Dios es bueno, misericordioso, clemente, que es tardo para enojarse, que tiene paciencia. Y dice, yo sabía esto. Por eso me apresuré para huir a Tarsis. Miren aquí, como dicen los mexicanos, ya salió el peine, ya salió la razón. ¿Por qué Jonás está huyendo? Él no quiere que Dios les perdone a los ninivitas. Jonás quiere que Dios les mande el castigo, que de veras los condene. Ay, hermanos, qué predicador tan peculiar tenemos aquí, a Jonás. ¿No es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Ah, mire usted, en verdad que Jonás, le había quedado buena memoria después de haber pasado 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Pero todavía le quedaba algo de rebeldía, todavía no daba su brazo a torcer. Verso 3, capítulo 4, verso 3. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Ay, Señor, miren nomás qué oración tan especial de Jonás. Jonás, esto en psicología quiere decir que Jonás está en una gran depresión, realmente, porque está deseando la muerte, está pidiendo la muerte, pero él no se la quiere quitar. Dice, te ruego a ti que me quites la vida, porque para mí es mejor la muerte que la vida. ¿Por qué? Pues porque perdonaste a Nínive. Ay, por esa razón Jonás se quiere morir. Porque Dios perdonó a los habitantes de esa gran ciudad y dio un paso atrás para no destruir la ciudad. Porque recordemos que Dios tiene el poder para destruir ciudades completas. Así lo hizo con Sodoma y Gomorra y con otras 2 ciudades más. Recordemos el diluvio. Dios lo hace y tiene el poder para hacerlo. Y nosotros, los humanos pecadores, merecemos la muerte y la condenación. Pero si hay un atisbo, si se manifiesta el arrepentimiento y el clamor y la gente busca a Dios, Dios los perdona porque nos ama.
no quiere la destrucción, la condenación del pecador, sino que éste se arrepienta y viva. Bueno, hay una oración muy extraña aquí. Te ruego, te suplico que me quites la vida, porque mejor es para mí la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, miren cuál es el amor y la paciencia de Dios. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? ¿Haces tú bien en enojarte tanto? ¿Y qué creen que contesta Jonás? Verso 5. Pues en ese momentito, vámonos. Y salió Jonás de la ciudad. Cuando Dios le dijo esto, salió enojado y acampó hacia el oriente de la ciudad. Y se hizo ahí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería con la ciudad. Desde luego él espera que se destruya, pero ya Dios le dijo que desistía. Él se enojó porque Dios no la destruyó. Miren la forma pedagógica que Dios tiene para con nosotros, los humanos pecadores. Mire usted, ¿se acuerdan que les dije yo que Dios preparó un pez? ¿Que Dios preparó la tormenta? Sí, ahora vemos que Dios preparó una calabacera en verso 9. Dios va a hacer cosas para cumplir sus propósitos, aunque el hombre no quiera. Mire usted, dice aquí, preparó Jehová una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Más bien se alegró por la calabacera que por el arrepentimiento de todos los habitantes de la gran ciudad. ¿Y cuál era la molestia de Jonás? Bueno, en esa región donde estaba la ciudad de Nínive es desértica, es una tierra donde el sol quema, está muy caliente. Dios, conociendo a Jonás y sus debilidades, Dios preparó una calabacera, algo así con hojas grandes, frondosas, para hacer sombra sobre su cabeza. Y es posible que haya estado sin cabello Jonás y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró, pero grandemente se alegró por aquella sombra que le ayudaba a estar observando qué iba a acontecer con la ciudad. Pero al venir el alba, es decir, la mañana, cuando está saliendo el sol, al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. A ver, Dios preparó la tormenta para conducir a Jonás o desviar a Jonás del camino que llevaba a Jonás hacia Tarsis. Dios preparó un gran pez. Dios preparó la calabacera. Pero Dios preparó un gusanito. El gusano, dice que Dios preparó aquí. Miren ustedes, volvemos a leer, pero Dios preparó y creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar, y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano pequeñito. Pero Dios preparó eso porque lo necesitaba, el cual hirió la raíz, la calabacera abajo, y esta pues se secó. Dios hace lo pequeño como una tormenta o un gran pez. Dios tiene control del mundo, es soberano, todopoderoso.
hace las cosas con cuidado, con amor, para guiar a Jonás a los propósitos de Dios. Primero, le hace sombra. Ahora sí, y Jonás se alegró por la sombra. Pero Dios preparó el gusanito, que se comiera la raíz, y entonces se secó la calabacera. Bueno, dice que ésta se secó, y aconteció que al salir el sol, Dios preparó algo más. Preparó Dios un recio viento solano, es decir, el viento era caliente del sol, solano. Y el sol hirió a Jonás en la cabeza. Y Jonás se desmayaba y deseaba la muerte. Otra vez Jonás a desear la muerte. ¿Cuántas cosas Dios preparó? Bueno, primero la tormenta para el barco. Dios preparó el gran pez. Dios preparó la calabacera. Dios preparó el gusanito. Ahora Dios preparó un gran viento solano. Es decir caliente, del sol, como que venía del horno, caliente. Bueno, entonces Dios preparó este recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza, ya sin calabacera porque se había secado, y se desmayaba. Ay, ya me imagino al Jonás gritando allí en medio del desierto caluroso y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. ¿Y cuántos de mis oyentes no han dicho alguna vez así? Usted que me escucha ahora, ¿qué parecido tiene lo que en algunos han llegado a decir lo mismo? Mejor me muriera, mejor Dios me quitara la vida, mejor para mí es la muerte que la vida. Ay, Jonás, no digas esas cosas, Jonás. Le llegó la depresión porque su predicación impactó tanto a la ciudad y a las autoridades que se arrepintieron. Debía dar gracias a Dios, qué bueno que eso pasó. Pero en realidad él no esperaba eso. En realidad, Jonás todavía estaba en una gran depresión, buscando la muerte. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? ¿Y saben qué respondió Jonás? Mucho me enojo, hasta la muerte. Ay, Señor. Jonás, ¿mucho te enojas, Jonás? Sí, hasta la muerte, deseo la muerte. Me quiero hasta morir de tanto enojo. Oigan, si Jonás era morenito, imagínense, se puso más moreno, con aquel deseo, aquellas cosas de que mejor quería morirse. Hermanos, miren, al leer esto nos debe conmover a todos. Debemos desear la vida, no la muerte. Jonás debió desear la vida de los ninivitas, no la destrucción. Este era un predicador muy especial. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, entonces Dios dijo a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Bueno, y dijo Jehová, qué gran mensaje pedagógico tiene. ¿Tuviste lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció? ¿No tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda,
y muchos animales. Hermanos, a eso lo quería llevar el Señor. Lo iba a conducir a que Jonás aprendiera a tener misericordia.